El doctor José Ramón Eguíbar ya está presente. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven a través de TV WAP. Gracias, Doc. Pues siempre al pendiente de su columna. Pues cuéntenos de qué vamos a Hoy, hablar el día de hoy. hoy vamos a hablar de una cosa que está súper de moda. Seguro si has ido a una plaza comercial, pasas por la parte de medio y hay una persona que te jala y te dice, vendo varitas de incienso para que se relaje, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el. Entonces, gracias a la doctora Carmen Cortés, encontramos un artículo reciente en una revista que se llama Investigación en Inflamación, y uno diría, pues, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta, ¿cuánto te imaginas que se queme de incienso al año en el mundo? Uf, buena pregunta, pero yo creo que mucho porque anda muy de moda esto, ¿eh? Está muy de moda. Se queman 200 millones de toneladas por año. 200 millones de a 1,000 kilos. Wow. O sea, es una locura, ¿sí? Por ejemplo, el autor que es de origen chino-taiwanés dice que en Taiwán el 90% de los hogares lo queman de manera regular, o sea, diario, para decirlo en pocas palabras. En Hong Kong es un poquito menor, pero anda por ahí del 70%. Y lo que más me sorprendió es que hasta en los Emiratos Árabes Unidos parece que les gusta el olor a incienso, que la verdad es muy agradable. También el 86% de las casas, por lo menos una vez a la semana, queman incienso. Entonces, pues ahí te estoy dando, digamos, el contexto. No nada más se queman en estas varitas, sino también que se pueden quemar en piedras, ¿no? Un poco Así como es. hacen en la iglesia católica, pero pues eso es poco, digamos. Pero también puede hacerse como polvo, conos, piedras, etcétera. O sea, es altísimo. Entonces la pregunta que llega, ¿qué pasa cuando se combustiona el incienso en una varita de bambú? Que sería la forma más común de proceder con estos productos. Bueno, se produce dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, no importan los nombres, pero los dos primeros son muy importantes, y compuestos que tienen azufre, azufrados. Eso que usted ve rojito y eso es porque contiene, aparte del incienso, productos derivados del azufre, como cuando prenden un cerillo, ¿sí? Pero además compuestos orgánicos volátiles y compuestos policíclicos aromáticos. Estos dos son importantes porque irritan el tracto respiratorio, pueden irritar los ojos, la piel, etcétera, de cuando está. Y luego lo que a mí me dejó así ya realmente impactado, digo, los 200 millones de toneladas lo son, hemos hablado aquí de las partículas pequeñas, las de menos de 10 micras y las de menos de 5 micras. Bueno, pues resulta que un cigarro, el de estos que se fuman normalmente, produce 10 miligramos por gramo de estas partículas pequeñas. En cambio, el incienso produce 45 miligramos por gramo, o sea, 4.5 veces más que un cigarrillo. Por lo tanto, los autores llegan a la conclusión que si usted quema de manera regular incienso en su casa, pues está haciendo como si fuera un fumador pasivo, como si tuviera usted a un agente a su lado que fuma un paquete de cigarrillos un poco más, como paquete y medio diario. Entonces, pues va a tener efectos sobre su aparato respiratorio. ¿Qué tipo de problemas puede producir el incienso? Pues ya habíamos dicho, irritación en la piel, en los ojos, o sea, se inflaman, en la garganta, en todas las zonas de la garganta, pero también ya se empieza, dado que están estas partículas pequeñas, pues a pensar en que sea corresponsable o responsable, si alguien no es fumador, a los distintos tipos de cáncer de pulmón. Y por tanto, uno podría inferir al cáncer de lengua, de faringe, de laringe, tal como pasó con los
como ha pasado o se ha demostrado con los cigarrillos. Entonces, si usted tiene la costumbre de quemar incienso por las noches, porque eso es relajante, y está en una habitación cerrada, por ejemplo, nuestros estudiantes, pues vaya cambiando sus hábitos porque no es neutra la varita de incienso. A lo mejor sí lo relaja, pero puede tener efectos pues muy importantes. Y a mí que me interesa el cerebro, pues lo que se ha visto ya que produce a nivel del cerebro es disfunción cognitiva, es decir, las capacidades de juicio, de raciocinio, de toma de decisiones pueden ser modificadas por la exposición continua y un largo periodo de tiempo a estas varitas de incienso. De hecho, algunas conductas hiperactivas, que en muchos casos son predecesoras de episodios de depresión mayor, pues se ha visto que tiene una influencia, así como en el control motor fino, igual que pasaría con el café o el cigarro o el alcohol. Entonces, pues no son neutras, es lo que quiero traer hoy. Si a usted le parece bien una varita de estas porque le relaja, pues después ventile el cuarto, que se vaya eso y entonces ya se duerme, porque si no va a estar expuesto pues a todos estos compuestos que están en el humo que se produce, aparte del aroma de incienso, que es el que tendría propiedades más bien relajantes. Órale, pues qué interesante. Y además me pongo a pensar en también las consecuencias de la sobreproducción, ¿no? Para quemar esas cantidades de inciensos, porque hay una producción tremenda. Y bueno, pues sabemos que esa cantidad de producción siempre trae consecuencias Claro. colaterales, podríamos decirlo, ¿no? Así es. Bueno, hay que recordar que todos los que son budistas en sus distintas gamas, al entrar al templo, pues así como en los cristianos ponen una moneda o lo que sea, ellos queman una varita de incienso. Entonces, eso que era una cosa tradicional religiosa, se llevó a las casas con el Buda que se tenga en la casa, y luego, bueno, se le han atribuido todas este tipo de cosas de que es relajante, contribuye al sueño, por lo tanto, a esta cosa de la aromaterapia pues que es un movimiento que viene desde los 90s, ¿no? La cosa del New Age y ese tipo de cosas fue cuando pues, se popularizó más. Yo realmente lo que sigo impresionado es en la cantidad de toneladas que quemamos los humanos y que luego hacemos conductas que no reflexionamos en ellas hasta mucho tiempo después, como este artículo de Xu, en donde pues aún siendo del sudeste asiático, que es donde, digamos, hasta India es el budismo una religión importante, y por lo tanto la quema de varitas en honor al Buda, pues como, ¿verdad?, puede llegar hasta nuestros hogares y afectarnos de manera muy importante. Maravilloso, pues es interesantísimo cómo podemos de pronto tener nuevas prácticas en nuestra cotidianidad que traen consecuencias tremendas, ¿no? Imagínense si fumamos y después prendemos la varita de incienso y todo lo demás, bueno, pues ya se vuelve ahí una suma de elementos tremendos, ¿no, Doc? Así es. Entonces se vuelve muy, muy, muy riesgoso y va a tener, entre otras cosas, una alta probabilidad de desarrollar cáncer, no al otro día, ¿verdad? 20 Claro. o 30 años después, como son estos tóxicos. Entonces, pues yo reitero, si a usted le gusta el olor y eso, pues buscar una manera de ventilar al cuarto para que se disipen los gases que emanan de la combustión del incienso. A mí me pareció muy interesante porque además a muchas tiendas de conveniencia, Sí. en muchos lugares, la otra vez entré a una zapatería y pues olía a incienso, olía rico, ¿no? No olía a pies sucios y apestosos, pero pues esa atmósfera tampoco era muy recomendable. Entonces, pues hay que empezar a tener conciencia Claro. y a ver este tipo de estudios que nos establecen por relaciones, posibles relaciones causales, y pues evitar la exposición continua y de largo tiempo a estas sustancias que emanan de quemar varitas de incienso. Así es. Para eso es la ciencia, Doc. Muchísimas Así es. gracias. Le mandamos un gran abrazo, Doc, y nos vemos por aquí el siguiente martes.
Así Aquí en será. el de eso se trata. Así será. Muy buen día. Gracias, Ricardo, y a todos los que nos ven.